Bienvenidos a nuestro quinto día de este estudio del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver la pesca milagrosa, la curación del leproso, del paralítico, el llamado de Leví y sobre todo vamos a aprender a escuchar la palabra de Dios. Invoquemos el Espíritu Santo para que podamos escuchar y aprender de la vida de Jesús con mucha fe. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Proclamamos Lucas 5. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla, y después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro, y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche entera, y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: «Señor, si quieres, puede purificarme». Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Al instante, la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: «Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio». Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a algún paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y, separando las tejas, lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: «¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más difícil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar los pecados». Dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa». Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Luego le dijeron: «Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben». Jesús les contestó:
¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en el que el esposo les será quitado. Entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a éste no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, seguimos en la vida pública de Jesús. La localización es Cafarnaúm, Galilea, y Jesús salió del bautismo, desierto, predicó en Nazaret y después se fue a instalar en Cafarnaúm. Y hoy vemos el llamado de Pedro con la pesca milagrosa. Así comienza el capítulo 5. Dice que la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Imagínate si esa escena, Jesús en el medio y una multitud diciéndole, danos la palabra de Dios, háblanos del reino. Qué importante es tener hambre por las cosas de Dios como esta multitud. Como la apretaban tanto, él vio dos barcas y los pescadores que estaban ahí limpiando las redes, y él se sube a la barca de Pedro. Es una imagen de la primacía de Pedro, es una imagen de que Pedro va a ser el líder de los apóstoles, una imagen de lo que se llama el papado, ¿no? El fundamento bíblico del liderazgo de Pedro en la iglesia. Y en la barca de Pedro él se sube y se sienta y enseña a la multitud desde la barca. En la Biblia sentarse es un signo de un maestro. El que enseña se sienta. Es lo que se llama la cátedra. La cátedra está sentado. Por eso el lugar donde enseña el obispo es la catedral. Entonces la multitud se amontona, tienen hambre de Dios, se sube a la barca de Pedro y después de enseñarles, le dijo a Pedro, navega mar adentro y echen las redes. Duc in altum, no te quedes en la orilla, Pedro, no seas tibio, anda mar adentro, adentrate a la profundidad de la santidad. Lo mismo te dice a ti, no seas un cristiano mediocre, tibio, anda mar adentro. Y Pedro le dice, bueno, maestro, hemos intentado toda la noche y no sacamos nada, no sacamos nada. Izquierda, derecha, no sacamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. En tu nombre echaré las redes, Jesús. En Lucas 6:47 Jesús dice, el que escucha y practica la palabra es un hombre sensato. Entonces Pedro es un hombre sensato, escucha y practica. Inicia su camino de obediencia. Él se va a dar cuenta que en su vida él va a dar frutos si obedece a Jesús. Bueno, conocemos la historia, sea una pesca milagrosa, es un milagro, necesitan la ayuda de la otra barca, y cuando después de pescar vuelven a la orilla, dice que Pedro se echó a los pies de Jesús, se postra y le dice, aleja de ti, me dice, soy un pecador, aléjate de mí, soy un pecador. Tuvo un acto de fe en la santidad de Jesús y reconocimiento de su pecado. Y Jesús le dice, no temas, de ahora en más serás pescador de hombres. Jesús los llama a seguirlo. Ellos lo abandonan todo, él y sus compañeros, Pedro y sus compañeros, y lo siguen. O sea que Jesús no solo predica el Evangelio, enseña, sana, libera, sino que también una quinta acción muy importante es formar a los apóstoles, llamar y formar un grupo de discípulos que va a continuar su obra. Muy bien, luego de la pesca milagrosa, Jesús hace dos milagros. Primero sana un leproso, lo toca y inmediatamente queda purificado. Y segundo, sana a un paralítico. Entre los dos milagros dice el Evangelio que había grandes multitudes que venían para escucharlo de vuelta, la multitud con sed de escuchar la enseñanza de Jesús. Pero él además de enseñar, dice, retiraba a lugares desiertos para orar. Éremos, como dijimos en el capítulo anterior. Pero fíjate
cómo este es el evangelio de la oración de Jesús. Cuánto que me echaba Jesús oración y misión. No solo evangelizaba, sino que él daba tiempo a la oración. Cualquiera que trabaje en la iglesia tiene que, como Jesús, sacar punta al lápiz, dar lugar a la oración. Muy bien, después viene la sanación del paralítico. Dice el versículo 17, la fuerza del Señor le daba poder para curar. Jesús lleno del Espíritu Santo dice, la fuerza del Señor, el Espíritu Santo, le daba el poder para curar. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que emanaba vida, santidad, sanidad, y los que se acercaban a él quedaban curados y liberados. Entonces estos amigos llevan a un paralítico en una camilla, no podía caminar, y fíjate cómo estos paralíticos son creativos, ¿no? El amor es así, el amor es creativo, es insistente. Ellos querían poner al paralítico frente a Jesús. Hicieron todo lo que tenían que hacer para que eso pase. Al ver la fe de ellos, le perdonó los pecados. Al ver la fe de los amigos, le perdonó los pecados. O sea, es una imagen de la intercesión. Nosotros tenemos amigos que están paralizados por el pecado y los tenemos que poner delante de Jesús para que Él haga algo con ellos. Y al ver nuestra fe, Jesús va a hacer algo. Ahora, un poco que los discípulos, estos amigos, se decepcionaron. Me parece que querían que lo sane de la parálisis. Está bien, le perdonan los pecados, pero lo sanó, sanalo también de la parálisis. Y bueno, fíjense que los fariseos dicen, ¿quién es este que blasfema? Solo Dios puede perdonar pecados. O sea, Jesús está haciendo, se está proclamando como Dios al perdonar los pecados. Y fíjate que Jesús dice, conociendo sus pensamientos. O sea, es un signo de la divinidad de Jesús. Jesús conocía sus pensamientos, leía sus mentes. Y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanarlo de su parálisis? Para que vean que yo puedo perdonar los pecados, le voy a sanar a este paralítico su parálisis. Y así lo hizo. O sea que Jesús, para demostrar el milagro del perdón que no se ve, el milagro de lo que es la sanación que trae la absolución de los pecados, que pasa en el alma pero no lo vemos, hizo un milagro visible. Hizo el milagro visible para que creamos los milagros invisibles. O sea que cuando vos te confesás, Jesús te perdona los pecados y es un milagro invisible. Y él dice, bueno, para que veas que eso pasa, produzco este milagro visible. Entonces le dice, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó. Y la gente estaba alabando a Dios. Acuérdate, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús actúa, la gente está asombrada, alaba. Y dice, no vivimos grandes cosas. Entonces, pesca milagrosa, leproso, paralítico, son curados. Y después llama a Leví. Salió de esa casa, vio a un publicano era el que recaudaba impuestos, que era un judío que trabajaba para Roma, eran los más odiados, y lo llamó. Dice, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. O sea que hay una voz exterior de Jesús, dice, seguime, sé mi discípulo. Y una fuerza interior en Mateo, que le dio fuerza para salir de la avaricia y seguir a Jesús. Experimentó la libertad de seguir a Jesús. Y bueno, lo primero que hace Leví es ofrece un banquete. Si recuerdan, es una de las cosas que vemos, que Jesús evangeliza en el contexto de los banquetes. O sea que él se convierte e invita a sus amigos. Él se convierte, Leví, y empieza a evangelizar. Muy bien, ¿qué podemos aprender de este capítulo 5? Les dejo esta herramienta, la importancia de escuchar la palabra de Dios. San Agustín decía, cuando oramos, hablamos a Dios, pero cuando leemos la Biblia, lo escuchamos a Él. O sea, la multitud tenía hambre de escuchar la palabra de Dios, lo amontonaba a Jesús. Pedro fue obediente, escuchó la orden, tirá la red a la derecha. Y así nosotros también. Jesús es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos. Y un modo de ser discípulo de Jesús es leer cada día un poquitito la Biblia, leer lo que se llama el Evangelio del día.
Por eso te invito a que hoy, en algún día, momento del día, hagas unos 10 minutos de silencio y escuches el Evangelio del día. Ponete a los pies de Jesús y escuchá el Evangelio del día. Invoca al Espíritu, lee la palabra y después trata de acordarte una parte de la palabra. Por ahí podés tomar este capítulo 5. Deja que el Espíritu Santo resalte como un highlight una parte de la palabra y rumiala y meditala. Oremos. Gracias, Señor, por este capítulo. Gracias por invitarnos a escuchar tu palabra. Danos la gracia de ser buenos discípulos que escuchan al gran Maestro de Galilea, para que así podamos dar mucho fruto. Amén. Hermano, te espero mañana para el capítulo 6.